tardes, ¿cómo andan? Aquí con el vivo prometido sobre protección energética, justito para terminar el año. Voy a ir esperando que se sumen un par más. Así la mayoría escucha desde un inicio. Varias de las cosas que voy a contar hoy, seguro muchos ya sepan del tema, pero a veces está bueno afianzar conocimientos o ver otro lado de eso que ya sabíamos. Hola Mari, me anoté todo lo que tengo ganas de compartir para que no se me escape nada. Así que eso, más las preguntas que ustedes hagan, vamos a hacer que este vivo valga la pena. Para los que no se puedan quedar todo el tiempo, el vivo queda grabado en mi feed y bueno, posteriormente seguramente lo subamos también a YouTube, así que lo van a poder ver para aquel que no usa la plataforma de Instagram. Hola Mari, hola Il, ¿cómo andan? Gracias por estar un ratito. Hola Martu. Bueno, voy a empezar un poquito contando, así aprovechamos la hora que tengo dentro de este vivo. Protección energética es un tema muy grande, muy amplio. Hay muchas formas de protección energética y todo tiene que ver con la creencia que tengo sobre energía y protección. Sabemos que la protección es mi certeza sobre lo que estoy haciendo y mi capacidad y mi poder. Por lo tanto, eso es lo que va a ir diferenciando el tipo de protección que puede tener una persona u otra, o por qué a veces a ciertas personas hay cosas que no los afectan y a otros sí. Entonces voy a ir explicando esto también. Pero más allá de esto, que es un punto de lo que quiero desarrollar hoy, voy a darles algunos tips más para que puedan integrar a su vida cotidiana y que vean posteriormente resultados y me cuenten. Bien, hay un primer aspecto que quiero trabajar, que es el altar y los elementos que podemos tener en el hogar. Hay muchos tipos. Vamos a empezar con lo que es la protección en casa. Si yo quiero proteger mi hogar porque tenemos visitas o porque tal vez el consultorio donde puedo atender es en mi casa o la oficina la tengo en mi casa, o porque entra y sale gente constantemente, también puede servir para un espacio de trabajo. Tener un altar es una de las funciones más sencillas para generar un espacio de protección. ¿Por qué? Porque en ese altar yo voy a reunir todas aquellas cosas que considere que me van a ayudar a cuidar la casa. Un altar tiene que tener por lo menos la representación de los 4 elementos: tierra, fuego, agua y aire. Para eso, yo en el altar que haga en mi casa, que les suelo recomendar que lo hagan en un espacio donde no lo anden moviendo y donde no sea constantemente, vamos a decir, manoseado o usurpado o contaminado. Suele estar en tal vez un mueblecito, un modular, en algún mueble que tenemos cerca de la entrada de casa. Hay algunas creencias que dicen que está bueno que esté cerca de la entrada o que esté frente, ¿no? Como que uno desde la entrada, desde la puerta, puede estar mirando el altar. Para que los tótem que uno ponga, que suelen ser algunas figuras, den, ¿no? O sea, como que el derecho del tótem esté mirando la puerta para generar la protección. Un altar, hay muchos tipos de altares, ¿sí? Pero vamos a hacer un altar básico que no esté relacionado a ningún tipo de religión específica, porque después cada religión o tal vez cada creencia o cultura hace sus propios altares, pero vamos a ir a uno sumamente sencillo que podemos armar. Tiene que ser, yo suelo recomendar o que sea específico. Por ejemplo, una bandeja de madera o de cerámica o de algo que les guste, materiales nobles en lo posible, o sea, no plástico. Materiales nobles que sean, digamos, procedentes de la tierra, para que ya empiece a tener una carga energética y no algo de plástico que no es conductor de nada.
Vamos a empezar con eso, o sea que puede ser, como les digo, una bandeja, puede ser una tela también, o sea, algún mantel que les guste, que tenga simbología o no. La idea es que dentro de esa tela o de esa bandeja ustedes vayan a poner los aspectos o objetos que hayan elegido para representar y que integren su altar. Cuando hablo de los 4 elementos, por ejemplo, si nosotros solemos prender un saumerio, un saumo, una vela, tenemos fuego, tenemos el elemento fuego. Más allá del elemento fuego, tenemos también el elemento aire, sobre todo en un saumerio, ¿no? Que se volatiliza a través del humo. Si tenemos, por ejemplo, un hornito, tenemos agua y tenemos fuego. Y aroma, aire, a la vez. La idea es ir integrando esto. No quiere decir que todo el tiempo tengo que tener una vela prendida, ¿sí? O un saumerio prendido. No es necesario. También sabemos que hoy los hornitos vienen casi todos eléctricos. Sirve igualmente una lámpara de sal, alguna figura con la que me identifique. Por ejemplo, los que más veo son de Buda, de Cristo, Ganesha, Kuan Yin, pero por ejemplo, contra todo pronóstico, yo tengo en mi altar a la diosa griega Atenea. ¿A qué voy con esto y por qué les traigo el hecho de que tengo Atenea en el altar? Porque no tiene que ver con que sea una figura religiosa o que haga connotación a alguna sabiduría o técnica que uno haya aprendido. Tiene que ver con lo que a vos te gusta de esa figura que estás poniendo, porque tiene que ver con lo que resuena con vos. Yo, por ejemplo, en su momento, Atenea, la figura de Atenea fue un regalo de mi mamá cuando me lo trajo de Grecia, y más allá de que tenía un lugar sumamente especial para mí, que me lo haya traído porque encima se le había encargado específicamente, me gusta el significado de la diosa, que tiene que ver con la sabiduría, con la guerra, pero también esto de la paz, ¿no? De la guerra como busca guerra, ¿no? Entonces, esto está bueno para ir integrándolo. Entonces, por ejemplo, poner un recipiente con una velita, aunque la vela yo no la esté prendiendo constantemente y obviamente tenga que ir haciendo un recambio, estoy representando al elemento fuego. El elemento tierra lo puedo representar también con un florerito, aunque sean flores secas de lavanda. Por ejemplo, también si corté flores y se las pongo, si junté yuyitos o vieron como las hierbas para sahumar, también si yo lo pongo en un recipiente, que además de dar un rico olor porque son re ricas esas hierbas, estoy representando el elemento tierra. Piedras, también estoy representando el elemento tierra. Otra cosa, por ejemplo, podría ser el agua. También la puedo representar con algún recipiente, frasquito de vidrio donde tenga algún aceite esencial, un agua solar, agua lunar que yo haya dejado a la noche o en el día gestándose con esa energía, que tenga dentro alguna piedra, porque también se hace mucho, ¿no? Que dentro tal vez de un frasquito algo ponga una amatista, un cuarzo rosa o aquella piedra con la que estoy trabajando en agua. Entonces empiezo a representar los elementos. Entonces, ¿de dónde viene la idea de representar los 4 elementos? Para que esté equilibrado, para que sea un altar equilibrado que va a estar trabajando con los 4 elementos más importantes que tenemos y que son la base del resto de las cosas. Hola, ¿cómo va? Bueno, gracias a todos los que se fueron sumando. Así que armar un altar está muy bueno. Como les digo, se puede armar tanto en una oficina, en un lugar donde tal vez uno no lo use tanto. Hay altares que hasta integran una fuente de agua, si el espacio que tengo es suficiente. Lo que tiene el altar es que tiene que ser dinámico, me tiene que servir. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? No tiene que ser esto que yo lo armé, lo dejé ahí y no lo uso más. No, yo al altar le tengo que ir agregando cosas y lo que siento que en algún momento ya no resuena con ese altar, porque tal vez lo puse hace 2 años esta piedra y ya siento que no cumple su función o que ya no tengo la misma vibración con esa piedra y quiero poner otra, o puedo agregar una nueva o hacer ese recambio de sacar la amatista y poner un lapislázuli, por ejemplo. A ver, si sabemos que acá tenemos que empezar a integrar objetos al altar que tengan un significado, por lo tanto no integremos algo que no sabemos para qué es. Si yo voy a poner una piedra, que sepa qué significado tiene esa piedra, no solo a nivel emocional, sino también en qué trabaja a nivel energético, para poder apropiar
eso a el hogar, a mí y a todas las personas que estén viviendo, porque un altar en la casa va a estar aspectando absolutamente todos los que estén viviendo en esa casa. Eso por un lado. Si yo después quiero hacer pequeños altares a lo largo de las habitaciones de la casa, también puedo, porque si yo quiero en mi habitación hacer un altar más pequeño, tal vez más íntimo, porque tiene cosas más personales, que tal vez las personas que vienen a casa no lo van a ver, está bueno. Suelo recomendar que el altar no sea, vamos a decir, que si hay que limpiar el altar, porque obviamente todas estas cosas en el momento se llenan de polvo porque están ahí estáticas, lo limpie uno, ¿sí? Porque el altar tiene una energía muy particular que no puede cualquier persona externa venir, limpiar e irse, porque no sabemos con qué energía lo hizo y necesitamos que mantenga este espacio sagrado energético que hizo. Ese altar va a ser como la fuente de protección que va a estar englobando a toda la casa. ¿Qué más puedo agregar en un altar? Tener en cuenta intencionar por momentos el altar. Por ejemplo, a mí me pasó un par de veces en incendios que vimos en la zona, acá en las sierras, intencionar en el altar el cese de los incendios. Entonces tal vez en ese momento sumaba alguna cosa más que para mí energéticamente iba a ayudar a apaciguar, vamos a decir, el enojo del elemento fuego. O ponía más agua, o ponía más tierra, ¿no? O sea, algo que represente más el elemento tierra. También esto de usar figuras, porque más allá de la figura que hayamos puesto, tal vez, como les decíamos antes, un tótem o, por ejemplo, un Buda o un Ganesha, también tenemos otro tipo de figuras, como puede ser una estampita de algún arcángel, una carta de tarot, por ejemplo. Si yo quiero trabajar las emociones, porque tal vez en casa las emociones están muy fuertes, puedo poner esta carta, por ejemplo, la templanza. Entonces yo la voy a intencionar, la voy a poner para que me ayude a apaciguar, a traerme, ¿no? Esta carta en el tarot es el bálsamo de las emociones. A ver, obviamente que para esto hay que saber tarot, sí, o buscar información en internet. Pero ¿a qué voy con esto? Hay que integrar lo que uno sabe, porque ese altar es nuestro. Entonces no hay reglas específicas. Es esto de aprender a construir en el altar esa energía que yo estoy necesitando en el hogar. Entonces, si yo vibro con los arcanos de tarot, los uso. Si yo vibro con signos o símbolos astrológicos, los uso. Puedo poner, si yo estoy necesitando estudiar y no me concentro, puedo poner a Mercurio, puedo poner a Saturno ahí en el altar para que me ayude. Entonces empiezo a darlo. Obviamente no dejemos Mercurio y Saturno ahí durante años, porque como que la energía va a estar poco equilibrada después de un tiempo. Pero sí buscar esto, porque ese altar va a tener de por sí una potencia que yo le voy a estar dando constantemente, por el simple hecho de que reuní elementos mágicos, energéticos en un lugar con una intención y les di un rol, les di una tarea a ese altar y a esos objetos, y ahora les estoy además agregando un plus con lo que estoy necesitando en ese momento. Así que esto está bueno porque yo a veces veo que la gente arma un altar en la casa y ya está, lo dejo ahí. Y ese altar tiene que tener vida, tiene que seguir teniendo un movimiento energético, y para que lo tenga yo tengo que agregar, cambiar, sentir que está necesitando el altar, porque lo que yo estoy sintiendo que le falta tiene que ver con lo que yo estoy necesitando en la casa también. Así que bueno, ahí vamos con el primer tip. Lo mismo en los lugares a los que voy a trabajar. Si yo, por ejemplo, trabajo en una oficina que no es mía, no puedo armar un altar porque no quedaría muy cómodo con el jefe hablar de ese tema, puedo en mi escritorio de trabajo poner alguna piedra, como puede ser una obsidiana, una turmalina, una amatista si quiero transmutar energías, o sea, dependiendo de lo que estoy necesitando energéticamente a nivel laboral, con el contexto que tengo, con el entorno con el que convivo, puedo agregarme algo a mi escritorio y, digamos, no vamos a hacer un altar súper formal, pero estoy intencionando. Un altar también me sirve para consagrar objetos nuevos que estoy adquiriendo. Por ejemplo, si compro un péndulo y lo quiero limpiar o quiero que se energice, ¿no? O sea, que tenga mi energía para empezar a trabajar con él, lo puedo dejar en el altar 1, 2, 3 noches para que, digamos, tome un poco mi esencia y posteriormente usarlo. Si me compré un mazo de tarot, por ejemplo, yo no soy de las que creen que el mazo de tarot se carga energéticamente, pero sí creo que uno puede intencionarlo, consagrarlo, como las runas también, las podemos dejar una noche completa
en el altar. Entonces de esta manera ese altar pasa a ser también una herramienta y no solo un lugar estático que lo único que va a hacer es proteger. ¿Bien hasta ahí? Bueno, si hay preguntas, por el chat. Bien, vamos con otro tema que me gustaría trabajar, que es el tema de la simbología o los amuletos de protección. Yo a veces digo estoy acostumbrada porque en el ámbito en el que trabajo todo esto es común, pero es cierto que veo personas que tal vez se ponen un collar y te dicen no, yo llevo esto y esto me protege, y uno a veces ve la simbología o lo que está usando y sabes que no es tan de protección como la persona tal vez cree, y también está como muy trillado que ciertas piedras hacen unas cosas o cierta simbología hacen otra, pero yo a veces no resueno con esa simbología o con esa piedra y la uso porque me dijeron que me protege. Entonces es como que pierde un poco la energía de protección porque yo no estoy del todo segura de eso que estoy usando o mi esencia no está totalmente alineada a eso que estoy usando. Entonces acá hay que también tener como tips para elegir. No es lo mismo elegir simbología, como puede ser un ojo de Horus, una cruz de Ankh, una mano de Fátima, una cruz, digamos, también la cruz tradicional, el amuleto, por ejemplo, de San Benito, cosas así que se me ocurren, que se me van y vienen en mi cabeza, un atrapasueños, una pluma. Hay distintos, obviamente, símbolos, la flor de la vida, la cruz orlada. Todo eso tiene un significado y es maravilloso y son divinas, pero no hacen lo mismo, porque cada símbolo tiene un significado distinto. Ese significado, más allá de que yo resuene con el significado, tengo que resonar con esa simbología. Por más de que yo sepa que el ojo de Horus me puede proteger, si yo no resueno con la simbología egipcia o con toda digamos, un poco la cultura egipcia, de qué se trata, cómo lo usaban y demás, a esto yo no voy a llegar, ¿no? Como a conectar realmente con ese collar y ese tótem. También se les puede llamar tótem a estos tipos de collares o anillos que yo puedo llegar a llevar puestos. Esto también. A veces veo que la gente lo único que usa es un collar. Un tótem es un objeto que me protege, igual que un amuleto. Por lo tanto, un anillo también me sirve de protección. Una pulsera, aritos, tatuajes. Para la gente que le gustan los tatuajes también se pueden usar como tótem. Cuando yo me lo hago con ese significado puntual, no porque de repente digo, el tatuaje que tengo en el tobillo de ahora más lo voy a usar para esto. No, cuando tiene todo su proceso, un razonamiento y fue pensado para mi protección. Esto es para la gente que le gusta ponerse tinta en la piel. Soy una de ellas, no tanto, pero me gusta. Bien, vamos con esto entonces, ¿a qué voy? Hay que saber elegir qué simbología voy a usar y a su vez combinarlas. Por ejemplo, no es lo mismo usar un dije que sea un ojo de Horus, que digamos de oro, a usar un ojo de Horus que en el centro tenga una amatista, por ejemplo. Yo ahí estoy combinando. No es lo mismo el oro que la plata a la hora de usar su energía, tienen energías distintas estos dos metales. Entonces, acá hay que empezar a sentir con qué resueno. En lo personal, por ejemplo, no resueno con el oro. Todo lo que sea amarillo mucho no me resuena. El color tampoco, el color amarillo. Entonces, yo tiendo a usar cosas más frías. Más allá de que sé que en realidad en muchas ocasiones el oro es muchísimo mejor conductor, pero no resueno, entonces no me va a servir a la larga porque no estoy creyendo del todo en ese objeto. Fíjense que vuelvo al mismo tema. Yo tengo que confiar y creer en ese objeto que estoy consagrando y usando. Yo también tengo que consagrar ese objeto, le tengo que dar ese poder. Cuando yo hablo de consagrar es intencionar, que yo le diga al objeto a partir de este momento quiero que vos hagas esto para mí. Porque si no el objeto tiene la función del símbolo y nada más. Sabemos que el universo se guía por el libre albedrío, entonces si yo no hago el pedido, este no llega hasta un objeto. Si por ejemplo yo quiero consagrar un objeto, por ejemplo voy a agarrarlo, en este caso agarro un anillo que tengo en la mano, lo voy a poner en mi mano, lo voy a envolver y tranquila, sentada en mi casa al lado del río o donde tengo un espacio de paz, voy a cerrar los ojos y le voy a pedir que a partir de este momento este objeto funcione con tal cualidad para mí. Siempre recomiendo que pongamos
pocas cualidades en un objeto, o sea, poco poder en un objeto. No mucho, o sea, no le digamos, quiero que transmutes, que me protejas, que me sanes, que no, porque no le va a dar abasto al objeto. El objeto hay que, digamos, intencionarlo específicamente. Prefiero que tengan más objetos, cada uno intencionado con una cosa, que uno al que le hayan puesto todo. De acá también tiene que ver porque seguramente ese objeto que estoy eligiendo, ya sea por simbología, porque me gustó, porque también me pudo haber gustado un hermoso símbolo que no sé el significado pero lo quiero usar, o la piedra que estoy eligiendo no va a abarcar todo. Si yo por ejemplo me acabo de conseguir o comprar un cuarzo rosa. El cuarzo rosa no es específicamente de protección, pero si yo resueno con el cuarzo rosa, va a resonar conmigo, entonces se va a alinear a mi energía, pero le tengo que conferir el poder, pedirle a ese objeto que funcione como protección. Entonces estas son cosas que tengo que hacer conscientes. ¿Por qué se lo tengo que pedir? Aunque digamos, pero le estoy pidiendo un collar que me cuide, sí, porque en realidad al collar le estoy dando el rol, o sea, le estoy dando ese poder, ¿sí? ¿Por qué un mazo de cartas tiene poder? Porque yo le doy ese poder, porque yo creo en los significados del mazo de cartas, entonces eso va a tener poder. Por eso les decía antes que usar a veces simbología también para poner en un altar también me sirve para potenciar lo que yo estoy necesitando en determinado momento. También está bueno no ser tan estructurado con el que uso, porque hay gente que también se pone un collar o un anillo y no se lo saca más. Y no siempre vamos a estar necesitando la misma energía. Y no siempre necesitamos protección todo el tiempo. A veces necesitamos que algo transmute, que algo nos ayude a purificar, que algo nos ayude a equilibrar, a alinear. Entonces no siempre necesito protección. Acá está otro tema importante que también quería destacar. Hablamos de protección energética, pero la protección energética está ligada a lo que también estoy necesitando. Si yo quiero protección, pero estoy súper desequilibrada, por más amuleto que me ponga encima, si yo primero no me alineo, la protección no la voy a poder sostener en el tiempo. Entonces, de acá viene cuando yo a veces en sesión, o cuando enseño el nivel 1 de registros, explico, hay que ir por prioridad. No solamente por lo que quiero, sino por lo que yo estoy necesitando. Y si yo me estoy dando cuenta que estoy distraída, que tengo la cabeza en cualquier lado, o que cada vez que voy a un lado siento que vuelvo súper pesada, y no era algo que me solía pasar. Entonces no es que de repente perdí la protección, hay un desequilibrio. ¿Ese desequilibrio de dónde viene? ¿De nivel emocional, nivel físico? Estoy con la mente en cualquier lado, entonces es mental. Entonces voy a poder traer esto y decir, bueno, si mi desequilibrio es emocional, que es lo que me está haciendo tener la cabeza en cualquier lado, entonces voy a buscar una herramienta, un tótem para empezar a utilizar que tenga que ver con ese desequilibrio. Entonces ahí tal vez voy a buscar, sí, y tal vez un cuarzo rosa, o puedo llegar a buscar un cuarzo celeste, verde, o sea, y ver qué necesito, o tal vez conectar, por ejemplo, con la cruz de Ankh, que no es igual que el ojo de Horus. Entonces tal vez no estoy necesitando una obsidiana o una turmalina negra, porque no necesito tanta protección, no necesito que todo lo repela, necesito conectar conmigo. Y conectar conmigo me va a empoderar. En el momento en que yo me empodero, esa protección vuelve a estar. Entonces, esto está bueno porque de última no quiere decir que me saco todo, pero puedo empezar a combinar. O sea, tal vez no me saco la obsidiana, pero me agrego el cuarzo rosa. Perdón. Entonces, esto me va a ayudar a poder potenciar más de una cosa. Somos medios, digamos, como extremistas los seres humanos con esto que es a todo o nada, o cuarzo rosa, o turmalina, o lapislázuli, o labradorita, y es como que es eso o nada. Y a veces son momentos, etapas, y también lo que estoy viviendo y a dónde estoy yendo. Acá viene otro tema que quería trabajar. Eso tiene que ver con la protección consciente e inconsciente. Protección consciente. Si yo estoy seguro de que no me va a pasar nada, no me va a pasar nada. No importa dónde vaya. A nivel energético estamos hablando. Obviamente que hay cosas que van a pasar porque están escritas, porque mis decisiones me llevaron a esas situaciones. Obviamente que yo lleve una turmalina no quiere decir que no me puedan robar en la calle. Estamos yendo a nivel energético. Elevar la vibración me va a ayudar a que esas situaciones de baja vibración no se me acerquen, obviamente. Pero bueno, sabemos que es un proceso y es un combo importante que no podemos dejar de nombrar. Ahora, si yo traigo esta protección consciente, ¿qué pasa con la protección consciente? Yo estoy segura
¿sí? De cómo me cuido, de quién soy, de qué poder tengo, de qué me hace mal, de qué lugares o qué contextos o entornos a mí me afectan. También tiene que ver con decir, voy a tal lugar y me protejo, a conciencia me protejo, porque sé que en ese lugar no es lo mismo, el otro día lo hablé en un curso esto, no es lo mismo ir al supermercado que ir al banco. No es lo mismo ir a la casa de un amigo que ir al ANSES a hacer un trámite. Entonces, obviamente que la densidad que hay, y no porque el ANSES sea un lugar oscuro, sino por el hecho de decir, hay una densidad de gente que está usualmente disconforme, quejándose, de mal humor, esperando mucho tiempo. Entonces, la vibra no está muy alta en esos lugares. Igual que en un hospital donde hay tanto dolor, donde hay pesar, donde hay pena, sufrimiento, culpa, cansancio, agotamiento, obviamente que tampoco tenemos una frecuencia sumamente alta. Entonces, obviamente que voy a necesitar más protección a conciencia. Entonces, si yo voy a ir a uno de estos lugares donde sé que energéticamente está más pesado, tengo que protegerme más. Entonces, si yo no me ponía la turmalina porque vengo bien, y ahí me la pongo, porque de más nunca va a estar. Nunca va a estar de más. Entonces, de acá viene esto de también hacer una protección consciente. O sea, yo no puedo pretender que todo el tiempo estoy súper protegida, está todo perfecto y no pasa nada. Si yo no voy viendo a dónde voy, no me escucho, no analizo, no pienso dónde estuve, pienso que me hicieron algo malo, pienso que debo estar trabajado, lo que sea, y la voy a pasar mal. Y en realidad siempre, siempre el poder está en nosotros. De acá vamos a protección inconsciente. Hay muchas personas que están pero tan seguras de la protección que tienen que nunca les agarra nada. O sea, ¿por qué? Porque la protección ya está a otro nivel. No se necesitan elementos o herramientas, porque la protección está en la certeza de saber que se es intocable. ¿Por qué digo esto? Porque jamás nada externo a uno puede hacernos daño a no ser que lo permitamos. Y me van a decir, pero ¿yo cómo lo permito? Permitiéndolo, así de sencillo. Si yo estoy, por ejemplo, angustiado, asustado, con miedo, estoy distraído, porque distraído me refiero en mí, ¿no? O sea, que yo soy lo último en lo que estoy pensando. Si estoy, por ejemplo, débil de salud, o me siento débil energéticamente, porque muchas veces nos sentimos agotados, o sea, no nos duele el cuerpo, pero mentalmente o emocionalmente estamos agotados. Estos sí son factores, características, síntomas que yo tengo que tomar y prestarles atención, porque quiere decir que esto es una fisura. Esto se replica como fisura en mi campo energético. Esa fisura, ¿qué hace? Que tenga acceso. Esa densidad o eso a lo que me quiero proteger. Vamos a ver eso también después. Ahí tengo otro tip. Me van saltando cosas media que hablo. Bien, entonces, ¿a qué voy con esto? Esa fisura en el campo yo la puedo sanar. ¿Cómo? Visualizándola. Si yo me siento en un momento tranquila, acá sí necesito un poco más de tranquilidad y un poco más de tiempo que consagrando. Si yo me siento en mi casa, por ejemplo, y cierro los ojos como si fuese a meditar, tengo que visualizar una esfera, como si estuviese dentro de una burbuja. ¿Por qué? Porque sabemos que el aura, que el campo áurico, el campo energético que nos rodea es como medio circular. Entonces vamos a visualizar como una esfera o como un óvalo, ¿sí?, que está rodeando nuestro cuerpo. Eso, visualizar eso y ver qué colores veo, qué siento, si siento frío, si siento calor, qué tonalidades tengo en eso que estoy pudiendo visualizar. Si, por ejemplo, veo grietas, a eso me refiero con fisura, literalmente, ¿no? Como si estuviese rajado, abierto, gris, negro, rojo. Algo en mi campo es que tengo una fisura. Si tengo esa fisura, me van a decir, pero yo no sé visualizar. Eso es práctica. Eso no puede venir alguien de afuera y decírmelo. Eso es práctica. Esto es sentarse y escucharme. Todos tenemos acceso a ver nuestro campo áurico. Todos tenemos acceso a sentirnos. De hecho, hasta deberíamos de sentir cuando tenemos los chakras desalineados. Pero bueno, ¿esto qué requiere? Escucharme. Usualmente es lo último que hacemos, más en estas épocas del año. Pero bueno, me entienden. Entonces, si yo veo esta fisura yo la puedo sanar, la puedo curar. ¿Por qué? Porque es energía, la energía la materializo como quiero. Entonces, simplemente poniendo la mano en esa fisura que estoy pudiendo ver o sentir o percibir, porque tal vez no la veo con los ojos, pero sí puedo
sentir que está ahí, voy a apoyar la mano y voy a sanarlo, o sea, voy a hacer como que esa grieta la voy a visualizar, como que se vuelve a unificar esa grieta, se vuelve a tapar, sellar y vuelve a quedar, vamos a decir, como hermético. Entonces, vuelvo a reforzar esa protección que es mía, que es personal y que obviamente, a ver, todos tenemos fisuras en algún momento, porque todos nos hemos sentido débil, todos hemos bajado los brazos en algún momento, nos distraemos, tenemos la cabeza en otro lado, dejamos de autopercibirnos. Entonces esto es normal, esto no es una crítica a nadie, esto es algo que nos pasa a todos y que aunque la sanemos, la arreglemos, la sellemos, vamos a volver a tener una fisura en otro momento, porque vivimos en un mundo bastante intenso en el cual estamos en una vorágine constante y donde estamos expuestos, obviamente, a cuestiones que en algún momento generan fisuras o grietas. Entonces, esto no es para decir, uy, pero me pasa seguido. Si pasa seguido es porque obviamente estoy en contextos que no me están ayudando y porque tengo que reforzar mi energía personal para que esto deje de pasar. La fortaleza energética que tiene cada uno, o sea, todos tenemos el mismo alcance energético. Ahora, si yo lo tengo más o menos entrenado, depende de cada uno, obviamente. Entonces, a esto me refiero cuando a veces digo que hay que ser conscientes, que hay que ocuparse de uno, que por más protección que nos pongamos, si yo no me siento esa protección, tengo un 50% de esa protección. Para eso me sirven, sí, los amuletos, el altar, el tener simbología, el llevar encima la figura que estoy sintiendo, pero tiene que ver con trabajarme. Si yo no me trabajo, todo lo demás está haciendo lo que puede, pero todos esos elementos también tienen el poder que yo les conferí. Si yo no estoy segura o tengo la certeza de ese poder que yo acabo de conferir, ese objeto va a estar limitado también. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está limitado en su totalidad? La creencia que yo tengo sobre mi capacidad y mi poder. Esto no quiere decir que uno no tenga que ir a hacer una sesión de armonización, a hacer una sesión de sanación, de limpieza cuando me siento como muy pesado. Claro que sí, esto por favor háganlo porque es maravilloso, nunca sobra, nunca está de más, siempre y cuando lo hagamos con personas de confianza, con personas con las que resonemos para hacerlo, con las que nos sintamos afín y cómodas, pero esto es como, son plus, no es como que yo sigo sumando cosas que las tengo que hacer, que están perfecto, pero el tema es que si yo me doy cuenta que una vez al mes o cada 2 meses tengo que ir a una limpieza o tengo que ir a armonizarme, es que en mi vida hay un desequilibrio muy fuerte que yo no logro sostener ni 1 mes o 2 meses completo sin una asistencia externa. Y aunque no estoy en contra jamás de una asistencia externa, si no, no sería terapeuta, sí creo que uno no puede constantemente tener una dependencia a. Creo que uno jamás debería depender de otra persona o de la técnica o de la capacidad de otro, porque quiere decir que no me estoy haciendo cargo de mi propia capacidad. Y hoy por suerte hay millones de técnicas súper sencillas que nos pueden ayudar a conectar con nuestra energía y aprender a trabajarla. No hace falta ser terapeuta para poder aprender técnicas que me permitan conectar con mi energía, mi propio poder, mi poder de sanación. Entonces esto es algo que también está bueno ir como tomando en cuenta. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Bueno, bien. Vamos con eso entonces. Si quieren ir haciendo preguntas, bueno, me alegro que estoy siendo clara. Mejor era la idea. No quería complicar la idea de nada ni de nadie. Volvamos a esto del pedido de asistencia. El pedido de asistencia tiene que ver con no solo a un objeto o lo que yo intenciono en un altar o en determinado, tal vez, dibujo que puedo llegar a ser geométrico con cristales o demás. Tiene que ver también con el pedido de asistencia a mis guías, a los arcángeles, a los ángeles, a los maestros con los que yo resueno. ¿Por qué pedido de asistencia? Porque diríamos, de nada, Steffi, un placer para mí, gracias que están del otro lado un ratito. El tema de pedir asistencia tiene que ver con que, vuelvo a lo mismo, el libre albedrío es nuestro, por lo tanto, ni los guías, ni los ángeles, ni ningún maestro ascendido, ni los seres de luz pueden interferir si yo no les pido que lo hagan. Por lo tanto, si yo en algún momento no tengo este pequeño vínculo con mis guías, de sentarme un momento o de en algún espacio decirles, ante cualquier eventualidad intervengan, digamos, como para protegerme o para el mayor bien, ¿sí? Sin interferir en el proceso de nadie. Siempre está bueno aclarar esto, porque jamás hay que pensar solo en uno, ¿no? Entonces, que si va a haber una intervención sea armoniosa, equilibrada,
para mi bien, pero sin afectar a ninguna otra persona, obviamente, porque sabemos que hay una red, que hay un karma, que hay un todo que también va a seguir rigiendo y va a seguir estando y que tiene que ver con mi proceso evolutivo. Pero más allá de esto, pedir esta asistencia es fundamental. Los guías, sobre todo los guías espirituales, no pueden intervenir si yo no les pido asistencia. Hasta donde yo sé, los arcángeles es bastante similar. Así que también es esto de pedir. No hace falta llamar a toda la huestes de ángeles ni llamar a todos los guías que creo que puede llegar a ver en el cielo. Hablándole a mis guías espirituales, hablándole a los ángeles que me acompañan, yo ya estoy haciendo el pedido y van a responder los seres que correspondan, ¿sí? Entonces, con esto, ¿por qué estoy explicando esto? Porque hay gente que me dice, pero yo no sé de arcángeles. No hace falta que uno tenga que nombrar el arcángel específico. El que lo sabe, lo nombra. Como les dije antes, el que sabe de cartas, si quiere poner un arcano en el altar, lo pone. Pero el que no, pida, ¿sí? De forma más general, pidan al universo, pidan al cielo, pidan a la fuente, pidan a lo sagrado, pidan a aquello que ustedes crean que sea lo supremo, porque está el que va a nombrar a Dios, está el que va a nombrar a Buda, el que va a nombrar a Ganesha, el que va a nombrar a la madre Isis. Entonces, tiene que ver con que cada uno haga el pedido de asistencia con aquel ser con el que está en contacto o que está afín. Yo suelo recomendar que pidan tal vez al ángel solar, para los que ya saben un poco de registros celestiales, y si no también a los guías espirituales. Los guías espirituales están siempre, siempre, siempre con nosotros, y además de eso tienen como tarea estar con nosotros. Somos parte de su equipo de trabajo, somos su trabajo, por lo tanto ellos están todo el tiempo. Entonces pedirles protección, asistencia o intervención a los guías es la forma más sencilla y no falla. Ahora, guías espirituales. Yo no le puedo pedir a un guía espiritual que cuide a mi hijo, ¿sí? Ni puedo pedirle que cuide a mi mamá. ¿Por qué? Porque cada persona tiene sus guías espirituales y los guías espirituales no pueden intervenir en procesos ajenos. Entonces, si yo quiero pedir para mi hijo, tengo que a lo sumo, vamos a decir, aunque es más de lo mismo porque en realidad los guías espirituales van a estar haciendo su trabajo, pero si yo tengo la necesidad de pedir, voy a pedirlo como le pido a los guías espirituales de mi hijo que por favor lo asistan, no a los míos, porque los míos están inhabilitados, no pueden acceder porque es territorio de esos guías. Entonces, lo máximo que puedo hacer es pedir asistencia de los guías de mi hijo, de mi mamá, o de mi pareja, o de quien sienta, para esa persona misma. Si no, sí puedo ir a arcángeles, a seres de luz, que son seres al servicio, tienen otro tipo de funcionamiento porque están justamente al servicio de la humanidad, no están para una sola persona, no trabajan para un solo ser en la tierra. Voy a ver una pregunta. Me pregunta Fran: hola Cami, ¿cómo podemos reconocer las señales de que estamos recibiendo asistencia? El tema es que tiene que ver un poco de cómo te hablan, porque usualmente a cada persona le hablan de forma diferente. Por ejemplo, si nos pasa que en el celular vemos el 2222 o el 1122 o el 1111, o sea que vemos números sincrónicos, no siempre números maestros. Sabemos que 11, 22, 33 y 44 son números maestros, pero si yo estoy viendo, por ejemplo, 23, 23, o estoy viendo 2, 2, o tengo 22, 22, pero lo tengo como muy repetitivo en el día, me sirve igualmente. O sea, esas son señales de que me están respondiendo, de que estoy alineado, ¿no? con la respuesta. Si no me equivoco, Clau hizo un vivo, un reel sobre esto, lo pueden buscar en sus redes sociales también. Esa es una forma. También empezar, a veces si nos cuesta ver las señales es porque no sabemos qué esperar. Ese es el principal tema. Esto lo enseño en nivel 1 de registros. Un guía espiritual responde por cada pregunta que yo hago 100 respuestas. Por lo tanto, imagínense si no responden. ¿Responden siempre? Siempre. Siempre, siempre, siempre. Pero ¿qué pasa? Yo no las veo. O yo no las estoy esperando como ellos las están mandando. Y que además no nos olvidemos de que los guías espirituales, bueno, ahí está, sueño, plumas blancas. Sí, Fran, es eso. Sí, totalmente. Entonces, ahí está. Eso quiere decir también que tenés una conexión más con el tema de los ángeles y arcángeles que con guías espirituales. Eso también está bueno verlo. Porque a veces hay personas que van a resonar más con los guías y hay personas que resuenan más con los ángeles.
Y está maravilloso cualquiera de las dos, no es uno u otro, son ambos, uno u otro, todo es maravilloso. El tema es saber con qué estoy resonando para inclinarme para ese lado. Si estás resonando con los ángeles, con los arcángeles, o ves muchas plumas, tal vez es como tiempo es señal de conectarte con esa línea, que tiene que ver más con el plano celestial, el más crístico, y conectar por ahí. Hay gente que tal vez ve más números, colores, figuras geométricas, suele tener que ver más tal vez con respuestas que estoy teniendo del universo. Pero las señales son muchas. También tiene que ver a veces cómo estoy esperando yo esa señal. Porque si yo hago una intención o pido una señal y después cómo la estoy esperando. Porque si la estoy esperando muy mágica, no la voy a ver. Si la estoy esperando más terrenal, más en la canción que acabo de escuchar, la frase que me dijo una persona, lo que acabo de leer en un libro, los números sincrónicos, o sea, o algo raro que me pasó en el día, ahí va más. Algo que yo suelo recomendar bastante y que sé que funciona mucho, porque me lo han dicho mis alumnos de registros, es intencionar con colores, cuando yo a veces no sé cómo recibir. Si yo, por ejemplo, quiero saber si tengo que tomar una decisión o por un camino o por otro, a veces es como decir, bueno, sigo estudiando, bueno, muéstrenme verde, o sigo en este trabajo mejor y muéstrenme azul. Entonces, tal vez puedo esperar a que ese color llegue, pero llega de muchas maneras. O sea, puede llegarme en un sueño, pero también puede llegarme en la chalina de la señora que me atendió en el banco. Les puedo asegurar que es así. O a un alumno le pasó que el hijo también dio colores y el hijo justo le trajo las fibras del color que le había pedido. Esto también hay que tomarlo, porque no se olviden que estamos hablando de que los guías están en quinta y sexta dimensión y que su señal la mandan a tercera dimensión. O sea que esa bajada de frecuencia, dimensional, tiene que trasladarse de alguna forma al nuestro. Entonces tampoco podemos esperar que todo sea tan mágico o esperar que todo lo escuchemos o lo veamos. Es muy difícil. Si no nos estamos escuchando a nosotros en un montón de cuestiones, imagínense escuchar de otra dimensión. Es difícil. Entonces yo a veces veo que muchos se frustran por esto, pero no podemos pedir más de lo que estamos haciendo nosotros para que eso llegue. Si yo no le estoy dando espacios de silencio en donde ellos me pueden hablar o en donde yo puedo prestar más atención, no puedo pensar que no es que no escucho o que no me hablan, es que yo no estoy abriendo ese tiempo, ese momento para esa comunicación. Siempre es de nuestro lado. Les aseguro que siempre es nosotros que estamos o no escuchando, o no viendo, o no dándole el tiempo necesario, porque ellos están todo el tiempo. Bien, igual no voy a ir más por las señales porque quiero seguir con la protección energética. Espero haberte ayudado un poquito. Bien, así que con esto lo he pedido de asistencia para que cerremos ese tema. Sí, las consultas al péndulo también pueden ser, pero eso ya es una técnica diferente. Respondiéndole a Fran lo que me pregunta. Bien, ahora vamos con otra cosa. Hablábamos antes de protección consciente e inconsciente y esto tiene que ver con el miedo. El miedo y el poder que le estoy dando al miedo. ¿Qué pasa con el miedo? El miedo es un poder muy, muy grande. ¿Cuánto poder le doy yo al miedo? Está totalmente ligado al poder que yo estoy dejando que se acerque a mí. El miedo crea. Si yo tengo mucho miedo a que algo me pase, por eso estoy buscando protección energética, le estoy dando acceso, o sea, lo estoy atrayendo. ¿Nunca escucharon esto de que si pensás en arañas te aparecen arañas, o si pensás en algo que no, en cucarachas te aparecen cucarachas? Como que, o si tenés miedo a tal cosa te pasa esto que estás teniendo miedo, porque uno lo atrae. El miedo es un imán impresionante, del cual casi a veces no tenemos dimensión de lo que genera, pero ese miedo es totalmente creado por nosotros. Totalmente creado por nosotros, porque es injustificado. Es injustificado que me digan, no, bueno, pero me pasaron cosas, perfecto, pero que yo le haya dado el poder del miedo, se lo di yo. Porque me enseñaron, de hecho, miedo es una palabra que tampoco es linda, porque nos dijeron que el miedo es eso. Si al miedo de repente mañana lo llamamos amor, no va a tener el mismo poder. Entonces tiene que ver con esto, la realidad que yo estoy creando a ese miedo. Y esto tiene que ver también con de qué me quiero proteger. Cuando ustedes me pedían protección energética, mi pregunta, mientras iba armando todo este vivo, era darles herramientas para que les sirva para cualquier tipo de protección. Pero la cuestión y la pregunta más importante es ¿de qué se quieren proteger? Porque
ahí está el ver cuál es ese temor, porque si yo siento la necesidad de protección es porque una incertidumbre, una inseguridad o un miedo tengo. Entonces, en base a cuál es ese miedo, es a lo cual yo me voy a poner a trabajar para lograrlo. Si yo le tengo mucho miedo a que algo, digamos, vamos a ir a lo drástico, que una entidad oscura, ¿sí? Si yo creo en entidades o creo en seres oscuros y tengo miedo de que me haga daño, bueno, ¿qué lugares frecuento que siento que esto está? ¿O qué siento que puede entrar a través de los sueños? ¿O siento que una persona que viene a casa puede traer algo? Bueno, entonces ahí tal vez voy a hacer más hincapié en proteger tal vez el lugar donde duermo o donde vivo. Entonces tal vez mi miedo no es ir por la calle y que algo me pase. ¿Sí? O sea, focalizar y entender a qué le tengo miedo o para qué quiero cierta protección también me sirve para saber qué estoy buscando y por lo tanto qué herramienta necesito. Yo veo que hay mucha gente que se compra amuletos o arma cosas y es porque quiero un amuleto de protección, quiero una herramienta, un símbolo de protección. ¿Para qué? No es lo mismo un San Benito que una cruz de Ankh. Y no es lo mismo, por ejemplo, una obsidiana que una turmalina. No sé si sabían esa diferencia, pero no es lo mismo. Entonces la turmalina absorbe la energía negativa, cosa de que a nosotros no nos afecte, mientras que la obsidiana hace como efecto rebote, nunca te toca. Pero la gente compra una y otra como si fuesen parecidas. Ahora, si yo suelo absorber esta energía negativa y esa energía negativa me suele hacer mal, entonces no necesito tanto una turmalina, necesito más una amatista, por ejemplo. Si yo enseguida tengo alguna patología o enseguida todo me hace mal físicamente y necesito más alguna piedra como un lapislázuli, que va a ser más para sanar, ¿no? Esto que puedo llegar a agarrar, pero a la par de que voy a empezar a fortalecer el por qué dejo que todo me afecte tanto, o sea, por qué todo lo paso por el cuerpo. Entonces, esto es un poco de también escucharse, ver qué está pasando. ¿Qué es, digamos, para qué quiero ese elemento de protección? ¿Por qué voy a elegir el que voy a elegir? Por eso les decía también que tiene que ver a veces con etapas o con tener varios y ir eligiendo qué me voy a poner o qué voy a usar o por qué voy a intencionar tal cosa dependiendo de lo que estoy necesitando de hacer. Y también aceptar que son momentos, ¿eh? A veces yo durante muchos años usé la amatista como una piedra que la tenía de todas las formas, la tenía en un anillo, en un collar, como que la tenía mucho, una pulsera, la usaba para trabajar con un péndulo, justo antes que Fran lo nombraba, también con un péndulo, pero después, en algún momento, ponerle un año atrás, sentí que ya no la tenía que usar más, que ya no era lo mismo que estaba necesitando y terminé buscando y tal vez estaba necesitando más una obsidiana, una labradorita cuando empecé a conocer de qué se trataba. También es esto, si uno quiere buscar información, hay mucha información sobre las piedras, hay piedras que tienen que ver con la energía también yin y yang, la potencian, la equilibran, la condicionan, entonces está bueno también ver esto, porque a veces me pongo algo porque sé que sirve para lo emocional y tal vez me está truncando otra cosa. Entonces los elementos son excelentes, pero siempre y cuando yo también sepa qué estoy usando, por qué estoy usando eso y para qué lo estoy usando. Por eso está bueno asesorarse a veces. Por otro lado, esto del miedo es por favor centralizar a qué le tengo miedo, de qué me quiero proteger. En algún momento lo ideal sería no tenerle miedo a algo. Algo que me implique un amuleto de protección, a eso me refiero. Todos tenemos miedos, obvio, pero me refiero a esto porque no sentir que algo me puede atacar, que algo me puede pasar, porque si yo no le doy acceso, si yo no le doy permiso, si yo estoy asistida, si yo tengo elementos de protección, ya está, o sea, estoy protegida. Ahora, si yo tengo todo esto y aún así sigo teniendo miedo, lo estoy llamando demasiado y no hay un amuleto de protección contra mí misma. Entonces esto está bueno pensarlo porque tiene que ver con ser conscientes de para qué, ¿sí? O sea, para qué es eso que estoy necesitando o buscando. A la enfermedad. Lo que pasa es que la protección energética, la enfermedad la crea uno mismo. La crea uno mismo por emociones, miedos. Por ejemplo, el miedo a la enfermedad trae enfermedad, obviamente, porque no es a la enfermedad en sí, es a transitar el dolor de esa enfermedad o una muerte por la enfermedad. Entonces, ¿cuál es ese para qué? A ver, a nadie le gusta estar enfermo, no necesariamente eso implica miedo a la enfermedad. Había como que ir más adentro. Es ¿qué de la enfermedad es lo que te da miedo? Porque lo ves en la familia, que todos lo están teniendo. Todos activamos una enfermedad cuando el cuerpo nos tiene que decir, acá hay algo que mirar.
De hecho, usualmente cuando hay una enfermedad quiere decir que hace mucho tiempo que yo no me estoy cuidando ni observando. Aunque me digan, pero hago dieta, hago tal cosa, hago ejercicio, no importa, si a nivel emocional nos están trabajando, o hay cosas del pasado que quedaron sin resolver, o hay cosas que todavía me movilizan, me enojan, me angustian, me dan culpa, estoy gestando una enfermedad que en algún momento un síntoma me va a traer. Ahora, si eso viene de mucho tiempo o no, va a ser la gravedad de ese síntoma o esa enfermedad que voy a tener. El otro día en una charla que hicimos por YouTube con unas personas en un vivo que se llamó Horizonte Tierra, fue muy lindo y un médico chamánico decía, cuando uno tiene hasta, por ejemplo, vamos a lo más grave, un tumor, tiene encriptado en ese tumor la información para su sanación. ¿Por qué? Porque un tumor es represión. Cualquier tipo de tumor es represión, lo que pasa es que donde lo tengo tiene que ver con lo que estoy reprimiendo. Ahora, ese tumor tiene comprimida ahí adentro esa información que a mí me va a sanar, pero usualmente hacerme cargo de esa información implica conectar con todo lo que fue muy duro para mí, con lo que fue difícil, con cosas que no quiero ver, que no quiero pensar, y bueno, pero voy a terapia hace muchos años, sí, pero si todavía hay cosas que te molestan, no está siendo suficiente, o hay que cambiar la mirada. Entonces, no nos olvidemos que tenemos 4 cuerpos, sí, físico, emocional, espiritual y mental. Yo no puedo trabajar uno solo. Aunque a mí me duela la rodilla y vaya a hacer ejercicio porque la rodilla me duela menos, o vaya a kinesiología si llegué a ese punto, la rodilla es inflexibilidad. ¿En qué? ¿En qué tuve esa inflexibilidad? Entonces ahí es como empezar a profundizar para conectar con lo que realmente me está pasando, porque necesito mucha, pero mucha información para sanarme, porque hay mucha información que no estoy queriendo ver, por eso me enfermé. Entonces va por ahí. No, sinceramente, la enfermedad es como les digo antes, no es algo a lo cual, no hay cosas a las cuales realmente tengamos que tenerles miedo, porque el miedo viene de la sensación de que no voy a poder con eso. En el momento en el que entiendo que yo puedo con todo, porque todo lo que vaya a transitar puedo afrontarlo, porque tiene que ver con elecciones que me llevaron a ese lugar, ese miedo se va, porque llega mi certeza, mi seguridad de quién soy, mi capacidad. Si me enfermé, me puedo sanar. Ahora, si me dediqué tanto tiempo a enfermarme, al mismo tiempo me tengo que dedicar a sanarme. Pero bueno, tengo que tener esa creencia en mi fortaleza, en mi capacidad, ¿sí? Porque lo que puedo crear, lo puedo diseminar. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, sigo. Les puse también esto de circulación de energía en el hogar. Quiero ir viendo la hora. Uy, me queda re poquito porque si no se me va a cortar. Bueno, circulación de energía en el hogar tiene que ver con esto de cómo tengo diagramada la casa. ¿Sí? Usualmente intentan de que en las puertas, si yo abro una puerta de una habitación, de la cocina o de lo que sea, no tengo un mueble adelante. La energía siempre tiene que circular. Los lugares donde más estanca energía en una casa es en las esquinas, obviamente. Pero tiene que ser, sobre todo, esto de que la energía circule, de que yo tenga, más allá de, obviamente, corriente, ¿no? De aire, si pudiese, que cuando abro ventanas veo que tengo corriente, eso es lo mejor, pero más allá de eso que no haya, por ejemplo, si yo abro la habitación y tengo la cama, está truncada la energía. Ya cuando la energía entra, choca contra algo, entonces no está bueno. Esto tiene que ver con el Feng Shui. Esto es genial porque tiene que ver también con iluminar los lugares que no tengo tan iluminados en la casa, o que si una esquina la veo muy, voy a decir como muy muerta energéticamente, poner algo como puede ser una lámpara de sal, una fuente de agua, algo que recircule o que traiga energía, o ahí pongo por ejemplo el altar si es una zona que está media como inutilizada en la casa. Entonces empezar también el hogar, a condicionarlo energéticamente para que no haya obstáculos, sea fluido, conecte, fluya, que cuando yo hago limpiezas puedo hacerlo como con mucha más fluidez, va a ayudar muchísimo en la energía total, no solo de la casa, sino de las personas que habitamos en ella, porque el movimiento también va a ser más fluido, entonces el movimiento energético está. Lo mismo si yo tengo jardín, si yo tengo jardín y tengo un montón de cosas ahí apiladas, hay un estancamiento energético, ¿sí? Y ese estancamiento energético, me guste o no, baja energía, entonces a mí hay cosas que me va a costar como subir frecuencialmente. Pero bueno, creo que con esto nombré prácticamente todo lo que les había dicho que quería comentar.
Así que espero, porque en los vivos de Instagram solamente permiten 1 hora y me quedan 6 minutos. Espero haber respondido varias cosas. Si de esto en algún momento quieren que hable de algo más, me lo escriben acá abajo y yo o intento de responder, o en un próximo vivo especifico en algo si es que sé. Todo lo que yo conté hoy es lo que yo sé, lo que he practicado, lo que he visto. Tiene que ver con lo que he aprendido, con mi profesión de terapeuta también, con varios cursos con los que me he formado, pero bueno, realmente es mi consejo, mi opinión y mi compartir de información. No tengo la verdad absoluta de nada. Seguramente tengo muchas más cosas para aprender, así que no se queden solo con lo mío. Y bueno, realmente espero haber respondido o ayudado un poco en lo que estaban buscando cuando me eligieron este tema de protección energética, que ganó por mucha diferencia cuando hice la encuesta. El resto de los temas también voy a hacer vivos, así que no se preocupen que ya voy a ir haciéndolos, tal vez un poco en el orden en cómo estuvieron saliendo, que creo que Sendero Arcano era el que sigue. Así que bueno, muchas gracias, que tengan un hermoso cierre de año y un hermoso inicio del 2023. Gracias.